Los datos del Observatorio Vial nos permiten descifrar cómo manejamos, cuáles son nuestras inconductas, cuáles son las dificultades que tenemos en el tránsito en la ciudad, la accidentología, la realidad cuando los accidentes, en casi el 50% de los casos, provocan lesiones y tuvimos 11 personas fallecidas en el último balance anual. Pero también las conductas psicológicas, cómo nos comportamos ante las dificultades que se presentan en el tránsito. ¿Cuáles son las políticas que se deben aplicar para corregir esta situación? Allí observamos la reunión que se realizó del Observatorio Vial, en el que surgieron estos datos que queremos compartir con ustedes porque es una manera de describirnos, de mirarnos al espejo, de saber contra cuáles de las dificultades tenemos que lidiar, cuáles que son las situaciones que debemos mejorar, qué hacemos nosotros mismos por el tránsito. Vamos a plantear una consigna para que ustedes se puedan ir sumando también. ¿Cuáles son los principales problemas del tránsito en Río Cuarto? Queremos que ustedes también nos cuenten. Cuando manejan, cuando conducen, cuando van al centro, en los barrios, cuando deben llegar a distintos puntos de la ciudad. ¿Cuáles son los principales problemas que advierten ustedes en el tránsito de Río Cuarto? Nos envían el mensaje al teléfono de WhatsApp del canal y lo vamos a compartir. Pero está aquí en los estudios de Telediario para analizar precisamente este estudio, este informe. Cecilia Márquez, quien es la presidenta del Ente de Prevención Urbana. Cecilia, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es un placer. Si le parece, vamos a ver en principio algunos datos para que usted nos ayude a analizarla. Vamos a ver este informe del Observatorio Vial. Según datos del Observatorio, en un año se registraron 900 accidentes en Río Cuarto con 11 víctimas fatales. Y miren ustedes este porcentaje. En el 50% de los casos se registró algún tipo de lesiones, es decir, son accidentes que tienen un grado de violencia, de velocidad, de conflictividad y de vulnerabilidad de quienes conducen. Por ejemplo, una moto, ¿no? A veces vas a baja velocidad, pero si te caes en una moto, el daño puede surgir. Menos del 50%, ay, qué tema este, menos del 50% de los conductores de las motos usan el casco, menos del 50%. Y cuando va un acompañante, nos llega al 25%. En relación al parque automotor, otro llamado a atención, desde el año 2000 se han registrado más de 40.000 automóviles, 8.528 camionetas, casi 1.500 camiones y casi 45.000 motos, todas circulando en las mismas calles. Actualmente existen en la ciudad un total de 85.443 licencias, 63% son hombres, 47 mujeres. Entre octubre del año pasado y el mismo mes de este año se labraron casi 15.000 multas. Ya vamos a ver a quiénes, cuáles son las infracciones que cometemos. Según, y aquí hay un aporte interesante, según un estudio realizado por la Fundación de Conducción Consciente sobre una muestra de 200 personas, entre 18 a 60 años, y con alguna experiencia negativa al conducir, 114 de estas 200 poseen licencia de conducir, 65 no, y 21 están en proceso, la intentan conseguir. Ahora, la mayoría, 136, manifiestan no haber solicitado ayuda al momento de aprender, aprendieron solos a manejar. En cuanto a los factores que condicionan la conducción, señalan que en primer lugar es el tránsito. Es complicado el tránsito en Río Cuarto, el 66%. También señalan como causa de miedo al conducir la manera en que conducen los demás. O sea, lo que les da miedo no es cómo conducen, sino cómo conducen los otros, un 60%. Y haber sufrido o presenciado un accidente de tránsito, un 18%. Pero además, tomando en consideración estos últimos, los que presenciaron o participaron de un accidente de tránsito, el 30% le quedó una sensación de amaxofobia. ¿Qué es lo que es? El miedo a conducir. 3 de cada 10 personas tienen miedo a conducir, insistimos, entre quienes presenciaron o participaron en un accidente de tránsito. Bueno, datos que nos describen y que revelan las dificultades múltiples que se presentan en el tránsito, ¿no?
Así es. Bueno, escuchándote y viendo el resumen, la verdad que refleja lo que yo más resalto es un trabajo, una interacción interinstitucional muy importante. Por esto esta cantidad de datos que hemos logrado obtener en el observatorio, datos provistos por la Policía de la Provincia, por el Hospital Regional, esta estadística de accidentología, la estadística de la... Son todos datos oficiales. Todos datos oficiales, el informe de la Fundación Consciente, bueno, el parque automotor, nuestros propios datos del ente. Realmente hemos cerrado ayer un año con una participación de más de 12 instituciones que venimos trabajando todo el año a través de una reunión mensual, elaborando este informe y también elaborando propuestas, y ya para el año que viene ya tenemos un plan de trabajo para iniciar el año, así que la verdad que más que satisfechos con el trabajo del observatorio y por supuesto que preocupados con la estadística que estamos dando a conocer a nuestra comunidad. Bueno, vamos a ir por parte, porque son muchos datos, ¿no? Así es. En el tema de los accidentes, el enorme costo que genera sanitario, económico, productivo, social, que tengamos más de 900 accidentes, 11 víctimas fatales y que además en el 50% de los accidentes al menos haya personas lesionadas. Esto habla de la magnitud del problema, ¿no? Así es, ese dato, son 915 accidentes registrados en este periodo. Nosotros hicimos un corte de un año calendario para que los datos sean comparables con el informe que vamos a hacer el año que viene, de octubre de 2021 a octubre de 2022. Estos datos surgen de la estadística de la Policía de la Provincia, que aquí en Río Cuarto la verdad que hay que resaltar el trabajo que realizan porque tienen toda esta información sistematizada, que es lo que nos ha permitido también obtener estos mapas que ellos mismos han elaborado. Los accidentes están georreferenciados y sistematizados, y como vos lo decís, en 500 de estos 915, 500 casos han sido con lesiones y lamentablemente 11 casos de accidentes fatales. Lo mismo la estadística que nos proveía el Hospital Regional, donde ellos tienen un registro de ingreso a guardia en ese mismo periodo de 477 personas por accidentes de tránsito, ¿no? Entonces, bueno, esta estadística por supuesto que es preocupante. Los especialistas en materia de seguridad vial nos dicen que existe lo que es el triángulo de la seguridad vial, y en ese triángulo de la causa de un siniestro vial, más del 90% se lo lleva el factor humano. Es decir, que es la falla humana. ¿Cómo conducimos? ¿Sí? O la infracción en el tránsito, o el descuido, la distracción, que eso es un tema muy recurrente. Los factores de distracción, como el celular, como no estar atento a la conducción. Y esto también respaldado con el estudio de la gente de la Fundación Consciente, que está avalado por el Colegio de Psicólogos, donde ellos también nos aportan esto de que la conducción tiene un factor muy importante en cuanto a lo que es la cuestión emocional, ¿sí? Porque somos personas que estamos al volante o en una motocicleta, atravesados por un montón de situaciones de nervios, pensando en otra cosa con el teléfono, y eso es lo que hace que el 90% de los casos de los accidentes, de los siniestros viales, porque decimos que son siniestros porque no son accidentes, pues son evitables, tengan mucho que ver con el factor humano. El tema de los celulares es clave, ¿no? Sí. Porque recuerdo en una entrevista que realizamos con el jefe de bomberos de Las Higueras, nos decía que en la mayoría de los casos cuando descifran cómo ocurren los accidentes en la ruta es por el celular. Es por el celular. Bueno, están llegando muchos mensajes. Pedimos que no nos manden audios. Audios no, porque no tenemos manera de escucharlos al aire. Sí, vamos a leer en un ratito los mensajes. El tema de las motos. ¿Por qué no usamos el casco? No hay manera de modificar ese número, ¿no? Y nosotros en nuestros controles semanales, que permanentemente hacemos controles en distintos puntos de la ciudad, es una de las infracciones más frecuentes. La falta de casco, o el casco que viene colgado en el brazo, ¿sí? o en el volante o en alguna parte de la motocicleta, y no colocado correctamente. Muchas veces la gente no entiende por qué ante esa infracción nosotros retiramos el vehículo es retirado de la vía pública, porque la ordenanza lo prevé así, porque es una de las máximas sanciones, porque es una de las infracciones más graves, porque ahí está la diferencia muchas veces entre la vida y la muerte de la persona ante un accidente. Ni hablar de el acompañante, o cuando van niños muy pequeños que ni siquiera pueden llegar a los pedales, entonces no se puede cumplir ninguna medida de seguridad. El informe indica que los acompañantes prácticamente no usan el casco. Menos del 25%, eso es un estudio que realizamos personal del Ente de Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental en conjunto con la Agencia Nacional
Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Salud, en un programa que se llama Municipios Saludables, al cual estamos adheridos, hicimos un relevamiento local en distintas esquinas de la ciudad, en distintos horarios, distintos días laborables y no laborables. Se muestraron más de 1.600 motocicletas circulando y de ahí surge esta estadística. O sea, es un dato local, nos refleja a nosotros, a los riocuartenses. Todo el informe que hemos presentado tiene que ver con datos locales, por eso para nosotros es muy importante contar con esta información y ya estamos planificando acciones en función de estos datos. Bueno, nos dice Sabrina, buen día, lo principal son las calles en mal estado, miro los pozos, calle rota, me llegó por alguien por delante. Parte del informe habla sobre la situación de las calles que se han pavimentado, porque eso también tiene que ver con los corredores. Así es, nosotros también evaluamos ese dato provisto por la Secretaría de Obras Públicas. El 70% de las calles de la ciudad está pavimentada y en los últimos 6 años se han pavimentado más de 340 nuevas cuadras, es decir, aproximadamente son 34 kilómetros de pavimento nuevo que hay en la ciudad en estos últimos 6 años, lo que descomprime las arterias principales, lo que facilita, en este caso, a las instituciones como bomberos, policía, emergencias médicas, a poder tener vías mucho más rápidas de circulación. Esto es otro aporte que otro resultado positivo del observatorio, que hemos elaborado un proyecto de corredores de emergencia para la ciudad, que va a ser elevado al Consejo Deliberante, está consensuado por todo el observatorio y fue elaborado por personas de nuestra ciudad con muchísima experiencia, como son Javier de Olmos a cargo de Defensa Civil, Guillermo Rafti a cargo de Bomberos y la gente de la Policía de la provincia, así que eso lo vamos a estar presentando en breve al Consejo. Y el año que viene vamos a tener una fuerte campaña de difusión de lo que son los corredores de emergencia. Bueno, nos dice Laura, controlan a la gente que va a trabajar, pero no a las picadas. Bueno, lo que se ha planteado claramente, digo, como política este año es que no es una cuestión de tránsito, sino un delito. Bueno, sí, lo consideran de esa manera a la picada. Claro, lo que son picadas, sí. Estas organizaciones de eventos sin ningún tipo de autorización, totalmente clandestinos, copando la vía pública, avasallando con todo, con las personas, con los autos de los ciudadanos, con los autos oficiales. Claramente eso excede a una infracción de tránsito. Si bien nosotros hemos hecho un trabajo que creo que se ha visto, para nada creemos que el problema esté resuelto, pero sí que hemos avanzado y que ese es el camino por el cual hay que seguir, esta articulación con la policía y con la justicia, donde la justicia de Río Cuarto ha tomado medidas muy concretas y muy valorables en ese sentido y la policía ha realizado 2 procedimientos con allanamientos muy importantes en la ciudad, con investigación previa, ¿no? de personas que tienen estas conductas, ¿sí? De conducir en hordas y de realizar eventos de picadas que claramente acceden a una infracción de tránsito y ponen en riesgo la vida de los ciudadanos. Si bien ahí el trabajo es en conjunto, claramente accede a una infracción de tránsito. Por otro lado, nosotros realizamos semanalmente los controles vehiculares porque además estos datos son alarmantes. Nosotros trabajamos en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y tenemos la obligación y la tarea de controlar justamente para evitar esta lamentable estadística de muertes que tenemos, lamentable estadística de accidentes que tenemos, que muchas veces por la falta del uso de casco, de los elementos de seguridad, por personas que conducen sin licencia de conducir, que entendemos que es una persona que va a trabajar pero que tiene que tener en orden toda esa documentación y todos los elementos de seguridad. Sí, además vayamos a trabajar o no, si no tenemos el casco, el riesgo es el mismo. Es el mismo, digamos. Un accidente con un golpe en la cabeza, incluso a baja velocidad, tiene enormes riesgos para la persona que lo hace. A ver, lo voy a plantear desde el otro lado, más allá del control del EDECON, es para cuidarnos la vida. Es así. Un golpe en la cabeza con las motos es severo. A mí me preocupa muchas veces, sobre todo, en aquellos que efectivamente trabajando por la celeridad o porque deben llegar rápido o porque tienen que cumplir con determinada cuestión, a veces no solamente no usamos el casco, sino el tema del pasar en semáforos en rojo. Son cuestiones con las que nos hemos habituado y que debemos cambiar, ¿no? Es así. Nosotros sí lo que hemos implementado este año, por eso el observatorio, por eso muchas medidas que son preventivas, que son de tipo de generar conciencia, de generar estos espacios, este espacio que ustedes nos dan. Nosotros quisiéramos no tener que salir a controlar ni a poner infracciones. Lamentablemente lo que vemos es que nuestra ciudad, lo refleja el informe, es muy necesaria la continuidad de los controles, pero también de
esta parte de docencia, de transmitir este mensaje de que acá lo que necesitamos es la toma de conciencia individual. Pues nunca vamos a tener un inspector en cada cuadra, ni al lado de cada conductor, al lado de cada conductora. Entonces lo que necesitamos es esta toma de conciencia individual en el respeto del espacio público, en el respeto de los demás, y por eso estamos trabajando en este sentido. Por eso también la incorporación de los domos, donde ya estamos interviniendo y estamos detectando infracciones de tránsito que no van a tener una multa, ¿sí? Pero que sí se va a notificar a las personas de que se ha detectado una infracción, ¿sí? Con ese vehículo, con ese dominio, con la imagen, porque lo que buscamos también es generar esta conciencia de que cuando salimos a la vía pública de nuestra ciudad, hay domos de vigilancia que están observando las infracciones de tránsito y que por ahora no vamos a sancionar a los ciudadanos. Pero te va a llegar la advertencia. Pero sí va a llegar esa advertencia. Bueno, me parece interesante este mensaje también de Hugo, ¿no? Que nos dice que en calle Colombres la gente, por ejemplo, sale a entrenar, en este caso para alguna maratón. La necesidad de respetar al peatón, al que realiza actividad física, al ciclista. Las ciclovías muchas veces están ocupadas por un vehículo, ¿no? Nosotros permanentemente tenemos que enviar personal de tránsito a las ciclovías, a las distintas ciclovías de la ciudad. La verdad que sí, eso nos resulta... Digamos, el sentido común indica que si vemos una ciclovía no podemos estacionar ahí, pero sí, no hay que esperar que alguien te venga a hacer una multa, digamos, para entender de que no podés estacionar en la ciclovía. Y es permanente la intervención que tenemos que tener en ese caso. Lo mismo lo que es estacionamiento en sendas peatonales, por ejemplo, que también lo estamos detectando mucho con los domos, en rampas para personas con discapacidad. Todo esto afecta a la convivencia y afecta también el clima social, digo, porque genera permanentemente conflictos en la vía pública, entre ciudadanos, entre los ciudadanos y los inspectores de tránsito, porque genera discusiones permanentemente y yo creo que, bueno, si logramos, entre todas estas medidas, transmitir este mensaje al ciudadano. O sea, el gobierno municipal está trabajando en el control, sí, pero también está trabajando en generar un cambio de conciencia, porque el ciudadano, la ciudadana que sí hace las cosas bien, también lo pide. ¿Sí? También nos pide más controles, nos pide más presencia, porque aquel que cumple, que estaciona correctamente, que no para en doble fila, que estaciona y camina 4 cuadras para llegar al centro, nos pide el control para aquel otro ciudadano que sea viene, una cuestión pareja para todos. Que sea pareja para todos. Quiero apelar, antes del cierre, Cecilia, a la cuestión psicológica, social, emocional, que aparece en este informe. Esta cuestión de que estamos más irascibles, menos tolerantes, nos enojamos más fácil, ¿no? Hay que quedarse simplemente 10 minutos mirando en el centro, a veces en una esquina, y vemos la reacción de los conductores y de las conductoras. Ahora, también de las consecuencias que genera esto. Por ejemplo, cuando somos protagonistas o observamos un accidente, aparece esta fobia, ¿no?, al tránsito, estas preocupaciones que después nos acompañan y que también forman parte de la manera en que podemos reaccionar ante un hecho similar, ¿no? De todo lo que hay alrededor de la personalidad, de lo psicológico y de lo emocional cuando asumimos el rol del volante. Así es, bueno, este estudio que nos aportó la gente de Fundación Consciente y que ellos después ampliarán porque son unos primeros resultados que nos permitieron incorporar al estudio, que están avalados por el Colegio de Psicólogos, hablan de eso y reflejan eso. Si bien es en una muestra de 200 personas, que es un número interesante, ¿cuáles son estos factores? Que 3 de cada 10 personas tienen algún grado de amaxofobia, que es este miedo a la conducción, y eso se refleja tal cual, en la vía pública. Y teniendo en cuenta que el 90% de las causas de siniestros viales es el factor humano, un poco refleja también ese dato, esta estadística que es nacional, ¿no? Bueno, qué bueno que se puedan incorporar, no solamente los datos objetivos, sino aquellos que nos ayudan a descifrar también cómo reaccionamos o cómo nos contiene emocionalmente o no el tránsito en Río Cuarto. Bueno, aquí una sugerencia, el último mensajito que vamos a leer, pero que tiene que ver con que piden que en la Marcelo T. Alvear esté marcado los carriles. Porque viste que se van cruzando de un lado al otro y a veces cuando tenés que doblar o lo que fuera es un poco más complicado. Las avenidas es más complejo. Así es. Bueno, de este estudio surge como una de las zonas de mayor incidencia de accidentes Avenida Marcelo T. Alvear. De hecho, con el observatorio ya definimos para el año que viene estos puntos, estas zonas rojas, digamos, en cuanto a mayor cantidad de siniestros viales, van a ser zonas de intervención. Vamos a estar trabajando ahí. Y por otro lado, Marcelo T. Alvear va a ser parte de uno de los corredores de emergencia que hemos estado
evaluando con la gente del observatorio. Por lo tanto, va a haber una intervención en cuanto a cartelería, demarcación y una fuerte campaña de concientización. Lo que nos explicaban los especialistas es que ante una emergencia, ante un accidente, internacionalmente lo que se recomienda es liberar el carril central, ¿sí? Entonces, por eso hay que informarlo y hacer una fuerte campaña de difusión a los ciudadanos, porque son esos segundos, a veces entre la vida y la muerte de una persona que está siendo trasladada o de una autobomba que está ocurriendo un incendio, y eso también nos va a servir para ordenarnos en el tránsito y en esta conciencia, diría yo, al conducir. Uno muchas veces no dimensiona y dice, bueno, paro 5 minutos, total, no pasa nada, pero estoy parando en doble fila y a lo mejor un camión de bomberos no puede pasar justo en ese momento. Nos pasa mucho en las puertas de los colegios, en los ingresos y salidas, donde tenemos muchos autos en doble fila, tenemos que estar permanentemente yendo a pedir que se retiren, que circulen, justamente por eso, porque son vías que tienen que estar liberadas para cualquier situación de emergencia, ¿no? Bueno, cuántos elementos, ¿no?, para tener en cuenta. Es muy valioso que esto pueda formar parte de un dato objetivo. Tenemos que tener un punto de partida y sobre todo un punto de comparación, saber si vamos evolucionando, si las políticas van siendo las más efectivas, si vamos cambiando nuestras propias conductas, ¿no?, al momento de manejar. Vamos a darle continuidad a este tema y seguramente, porque además han quedado muchos elementos para discutir y para analizar, y quiero agradecer especialmente la participación de ustedes a través de los mensajes. Cecilia, muchísimas gracias. Gracias por el espacio y la verdad que resaltar a todas y cada una de las instituciones que nos han acompañado todo el año en el Observatorio Vial, que ayer éramos más de 12 instituciones, y que este trabajo es un trabajo en conjunto. Muchísimas gracias. A usted. Cecilia Márquez, la titular del Ente de Prevención Urbana. Bueno, cuántos elementos que ponemos en juego al momento de conducir, cuando tenemos la enorme responsabilidad de convivir con otros y con otras en un mismo espacio, manejando un vehículo, ya sea una moto, un auto, adaptándonos a las condiciones sociales y también tratando de ser más tolerantes. Es un diciembre, las fiestas, la situación social, el calor, todo lo que usted quiera, las emociones, forman parte también de ese escenario, bueno, en el que tenemos que comprometernos para evitar que eso termine siendo parte de esa estadística de los accidentes que tanto nos preocupan.